Hola, un saludo, mi nombre es Denelis Viana y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la situación petrolera en Venezuela, sus filiales y empresas mixtas. Como primera pregunta a desarrollar tenemos, ¿ha sido sustentable el negocio del petróleo en Venezuela a través del tiempo? Durante décadas el petróleo fue percibido exclusivamente como una fuente de ingresos para impulsar el desarrollo económico nacional. Es un resumen del modelo de desarrollo nacional que asigna de asignación al desarrollo no petrolero. Esta orientación política tiene dos pilares básicos. Por un lado, la realización del inminente agotamiento de las reservas y la actividad petrolera asociada siempre fue vista como temporal y transitoria. El petróleo ha dejado una huella imborrable en la economía venezolana desde hace años. En el pasado ha dado la vuelta de producción venezolana y en este punto todavía no puede descendir de él. En el futuro su impacto continuará a largo plazo. Es cierto que esta influencia ha disminuido levemente en los últimos años, pero como muestran las cifras sigue siendo la principal región de exportación del país, el sector más influyente de la actividad productiva del país y un importante mercado de divisas, fuente y porción neta ingresos fiscales. Sin petróleo, la economía venezolana sin duda se vería muy diferente. ¿Cuál es la realidad petrolera? El declive de la industria petrolera de Venezuela, que comenzó a principios del siglo y se ha acelerado en los últimos años, ha devastado la economía de un país donde más del 95% de las divisas proviene de las exportaciones petroleras. En consecuencia, la mayoría de los expertos cree que la salida de la crisis pasa por reactivar el sector. Hoy muchos países se preparan para la transición energética y nadie piensa en el regreso de la edad de oro de los hidrocarburos. Pero según el experto en política energética latinoamericano Francisco Monaldi, quien critica al actual gobierno, la mayor oportunidad que tiene Venezuela para rehabilitar su economía sin duda es reactivar su industria petrolera. Venezuela tiene una base de recursos petroleros gigantesca, pero en este momento la situación es tan grave que el gobierno está básicamente en bancarrota y son ellos los que manipulan PDVSA. ¿Puede PDVSA recuperarse? Otro punto que podría hablar de la recuperación de la industria de Miraflores. Otro punto que podría hablar de la recuperación de la industria de la que Miraflores se enorgullece, según los expertos, podría ser la importancia del diluyente para procesamiento de crudo pensado bien desde Irán, lo que también podría ayudar a mejorar la producción de crudo. En este momento se está importando condensado y gasolina de Irán, eludiendo las sanciones vigentes. Es posible que con esto la producción haya aumentado. Analistas de la industria señalan que los altos precios actuales y la implementación de varios mecanismos para eludir las sanciones estadounidenses han permitido a Caracas comercializar su crudo con cierta tranquilidad, dado que un respiro a una economía luego de que el colapso de su principal fuente de crudo perjudicó sus ingresos. El caso de Venezuela diría que realmente es uno de los países que puede responder más. Tal vez no tanto como Arabia Saudita, pero la capacidad de producción a costos relativamente bajos es muy fuerte y en este sentido el gobierno tiene que ser muy oportuno en términos de compensación por inversiones en petróleo. ¿Existe voluntad del gobierno y de los países aliados que se haga una rehabilitación en la industria petrolera? Salvo contadas excepciones, el actual gobierno ha mantenido bajo un mismo mando el ministerio y la presidencia de PDVSA. En otras palabras, el diseñador y regulador de la política petrolera de Venezuela es la misma persona que dirige la compañía petrolera más grande del país. Con esta premisa, nos preguntamos cómo pueden las petroleras privadas esperar que sus inversiones sean justamente reguladas por el ministerio cuando PDVSA, que puede ser un principal socio competidor, está dirigida por la misma persona. Es un clásico conflicto de intereses. Es una de las muchas razones por las cuales algunos inversores prefieren no invertir y por lo tanto una de las razones por las que la producción está
cayendo tan dramáticamente. Paradójicamente, desde la nacionalización en 1975, nuestra industria ahora depende más que nunca de socios privados, según cálculos del profesor Francisco Monaldi. Casi la mitad de la producción petrolera de Venezuela en 2017 provino de empresas mixtas, que son empresas formadas entre PDVSA y socios privados extranjeros y nacionales. La invasión de Rusia a Ucrania afecta a nuestra industria petrolera. Aunque Rusia y Venezuela han firmado varios acuerdos de cooperación en los sectores tecnológico, militar, de salud, turismo, turístico e industrial en los últimos años, los expertos encuestados coinciden en que la relación comercial es pequeña y el interés de Moscú es geopolítico. La principal guerra en el mundo es económica, financiera y comercial. Es el uso indiscriminado e ilegal de la moneda dólar del sistema financiero por parte de Estados Unidos y Europa para perjudicar a los países del mundo. Lo que están haciendo contra el pueblo ruso es un crimen, es una guerra económica. La invasión de Rusia a Ucrania ha tenido un impacto económico y humanitario en todo el mundo, que ha sufrido especialmente en el sector energético, uno de los más vulnerables. La invasión rusa de Ucrania ha expuesto la vulnerabilidad de los mecanismos energéticos. Una medida clave para fortalecer la seguridad energética podría ser reducir la dependencia del petróleo y el gas ruso, pero no será una tarea fácil. Se presenta la propuesta de solución que podría convertir esta empresa en exitosa y sustentable actualmente. Algunas de ellas podrían ser fortalecer la línea estratégica del Plan Estratégico Socialista y promover la supervisión y administración provincial como órgano rector de la política de hidrocarburos, liberar la constitución de dogma de la nacionalidad petrolera, separar las funciones del Estado y de la empresa petrolera nacional, crear un motor de hidrocarburos venezolanos, hacer una participación estatal sea opcional en un lugar de obligatoria. Eso fue todo en esta oportunidad. Muchas gracias.